Buenos días a todos. Voy a tratar de hablar despacio, pero si no me comprende, pueden me interromper de alguna manera. Voy a hablar un poco de portugués con español. Gracias a todos por estarem acá, pela presença. E vamos falar um pouco de impermeabilização de fundações, de los sistemas que temos para envelopamento de las estruturas e proteção contra infiltrações de água, para que aumente a vida útil, a durabilidade das estruturas e também que aumente o conforto de los habitantes, de las pessoas que vão utilizar las edificações, ¿sí? Entonces, acá empezamos. ¿Por qué es importante impermeabilizar las fundaciones? En primer momento, es importante por la protección de los elementos estructurales, ¿sí? Cuando los elementos están en contacto con agua, se empiezan a, a tener problemas, a tener patologías que pueden reducir la vida útil de las estructuras y también aumentar los costes con mantenimiento, con reparos. Los reparos no son más tratados como reparos, son reparos para refacimiento de la impermeabilización, que custan mucho más caro do que cuando hacen la impermeabilización correctamente de la primera vez, en la primera oportunidad. Entonces, eso, si podemos hacer las protecciones en el momento de la construcción, que se estén pensados en proyecto desde lo principio, podemos ter uma durabilidade muito mais larga das estruturas. E o principal disso todo é garantizar o conforto dos ocupantes, ¿sí? Porque temos muitos problemas, creio que em Santiago também, em Chile em geral, pero em Brasil, em las zonas que têm muita água, muita presença de água, em las zonas de playas e outras cidades também que não têm playas, pero têm a napa freática muito alta, temos muitos problemas com filtrações e empiezan a generar dolor de cabeça para los contratistas, para todos que trabajaron ali durante la construcción, generando costes con reclamos de clientes, de los ocupantes que están siendo afectados negativamente por la presencia de la agua. Y acá, cuanto más no protegemos en el primer momento, los costes van a ser más bajos, pero es un coste que va a ser muy mejor después, porque si pararon una impermeabilización o una estructura que no esté impermeabilizada, es muy más costoso después. Pues las opciones para reparos son muy menores, entonces básicamente nos van a reducir a tratamientos con resinas, con inyecciones de resinas que costan demasiado. Y no se puede tener un control de los consumos, de las cantidades que van a ser necesarias para parar con los problemas. Entonces, acá voy a hablar un poco de la definición de impermeabilización preaplicada según las normas que están vigentes, ¿no? ASTM dice que la impermeabilización preaplicada es una membrana impermeable que es instalada antes de hormigonar las estructuras. Entonces, hay que ser pensada desde el principio, desde la concepción del proyecto, para que se pense en todos los detalles. Y esta barrera se adhiere al hormigón que es lanzado sobre ella, impedindo la migración lateral de agua. Entonces, pasa a ser parte de la estructura. Y según la BS, la British Standard, la definición es la misma, es una membrana preaplicada, es una membrana aplicada antes de la construcción de las estructuras y van a formar una protección continua que van a impedir la entrada de agua y también la contaminación por gases y elementos que están presentes ahí en el suelo. Y también van a reducir los riesgos de fallos que se pueden tener cuando se utiliza una impermeabilización en un lado positivo, en un lado que sea negativo, en verdad, porque cuando se hace una impermeabilización con una membrana preaplicada, se protege la estructura por la fase positiva. Entonces, eso quiere decir que la agua y los contaminantes
van a ingresar en la estructura. Se forma una barrera antes de todo. Y cuando hacen la impermeabilización después, una impermeabilización por la fase negativa, por cima, por arriba, toda la estructura está vulnerable a los ataques químicos y ataques de agua y todo. Y la definición para las membranas de pós-aplicación son los sistemas que son instalados después que la estructura esté lista, que ya esté hormigonada, pero también puede ser por la fase negativa, por la fase positiva, por el lado de afuera, pero hay que tener espacio, hay que tener acceso para hacer la impermeabilización por el lado de fuera, ¿sí? Esta impermeabilización pós-aplicada puede ser utilizada en una combinación con la pré-aplicada, pero también cuando no se puede hacer, no hay como realizar la pré-aplicación, o por motivos de que la pré-aplicación no fue definida en proyecto, o por otras incapacidades de la estructura. Aún, según la British Standard, ella clasifica los tipos de impermeabilización, los tipos de protección, segundo tres elementos. Lo tipo A son las barreras físicas, que son las membranas o pré-aplicada o pós-aplicada, no hay una decisión. O también los materiales cimentícios también forman una barrera física. Son los materiales que forman, de hecho, una barrera física para impedir el ingreso de agua a estructura. Lo tipo B son las estructuras, los hormigones que son intrínsecamente impermeables. Eso se alcanza por lo diseño del hormigón, con un hormigón estructurado con una relación de agua-cemento más baja, más alta, barras de refuerzo adicionales con utilización de aditivos para reducción de permeabilidad, reducción de fisuración, para impedir o ingresso de água. São estruturas com baja permeabilidade. E o tipo C, que são os sistemas de drenagem, que são como painéis de drenagem, sistemas que são previstos no suelo para manter a água lejos da estrutura, mantendo a estrutura seca lo más lo que sea posible. Esses tipos de impermeabilização lá, o tipo A, B e C, podem ser combinados para se obter um resultado de uma estrutura seca, de acordo com o que se requer ao cliente e também com as condições do solo, da pressão hidrostática, do nível da napa freática e com os requisitos também de uso do espaço. Acá temos uma classificação que se temos um espaço classificado como grado 1, isso também de acordo com a British Standard, os ambientes de grado 1 são ambientes que são como garagens, apartamentos, zonas de mantenimento que não têm permanência de pessoas, não são ambientes habitáveis e é admitido la humedad y la filtración de agua. Entonces, ambientes que no se requiere que estén estanques son los ambientes de grado 1. Y para se obtener este grado, se puede utilizar lo tipo de impermeabilización B y puede también tener lo tipo A como una optativa. ¿Sí? Los ambientes de grado 2 son ambientes habitables, pero no con permanencia humana. Son ambientes como almacenes, áreas técnicas, espacios que no requieren un control muy alto de humedad. Pueden ser, ellos deben ser secos, pero se aceptan una humedad limitada. Una cierta presencia de humedad es aceptable. Os de grado 3 são os ambientes que são completamente secos para uso habitacional e também como oficinas, onde vas a ter permanência humana por um tempo maior, por um tempo mais largo. Então, não se pode ter entrada de água
puede tener una humedad relativa del aire baja, pero no se puede tener agua o filtraciones. Para se obtener los ambientes de grado 3, podemos utilizar o tipo de impermeabilización A, o B, o C, o una combinación de A con B, A con C, B con C, puede ser tener una combinación, y eso es a elección del diseñador, del especialista de la impermeabilización, lo que requiere al cliente también. Y los ambientes de grado 4 son los ambientes totalmente secos, sin ninguna presencia de humedad, que son ambientes utilizados para almacén de arquivos históricos de obras de artes, como obras de museos. Entonces, no se puede tener nada de agua o humedad, tiene que ser completamente secos y estanques. Y eso se puede decir, todas essas graduações de ambientes son ambientes pensados en las fundaciones, en las zonas que están abajo del suelo, ¿sí? Y para se obtener un ambiente de grado 4, hay que utilizar lo tipo de impermeabilización A con B, al menos. Se puede tener también lo C como optativo, pero A con B, las barreras físicas y lo concreto que es de baja permeabilidad es importante para obtener ese tipo de ambiente. Entonces, lo que es importante en la impermeabilización estructural, cuando estamos hablando de la impermeabilización de cimentaciones, es tener una estrategia de impermeabilización muy clara. Los problemas que tiene, cuáles son las condiciones del terreno, del suelo, cuáles son las condiciones del medio ambiente, si es una zona que tiene mucha lluvia, mucha humedad, o que puede, después con el tiempo, puede ser que no tenga ahora una presencia muy alta de nivel freático, pero sabemos que eso está cambiando con los cambios climáticos, eso viene, eso es algo que no podemos controlar más. Con el aumento de la impermeabilidad del suelo por la presencia de más construcciones y también por los cambios climáticos, eso es algo que tenemos que pensar en el futuro. Si hoy en día no hay agua, puede ser que mañana puede ter con los cambios. Entonces, hay que pensar en un diseño para la estructura para que dure por años y no solo para atender los requisitos del momento. Es muy importante tener un especialista en impermeabilización y una equipo de diseño que sea capacitada, especializada, que tenga todas las informaciones de lo que está disponible en el mercado para poder proponer una solución que sea eficaz, que sea efectiva para impedir el ingreso de agua en las fundaciones. Acá vamos a hablar de las membranas adheridas versus las membranas no adheridas, siempre hablando de fundaciones. Las membranas adheridas protegen la estructura porque se quedan totalmente adheridas al hormigón. Entonces, una vez que es aplicada, acá tienen una fotografía, la membrana es esta parte blanca que está abajo de los hierros de las armaduras. Una vez que es aplicada y que es vertido el hormigón sobre ella se adhiere a ese hormigón y hace parte de la estructura. Entonces, vas a soportar todos los movimientos de la estructura, hay que tener una flexibilidad, una capacidad de se consolidar las grietas, consolidación de terreno. Si hay alguna consolidación de terreno, una perda o algo así, la membrana no se puede afectar. La membrana hace parte de la estructura, entonces, si está adherida, no se va a afectar. Si es una membrana que está flotante, una membrana que no es adherida, se pierde la impermeabilización en este momento. Performance es una protección efectiva contra agua, contra los contaminantes presentes en el suelo, como sulfuros, cloruros, hidrocarburos y los gases. Y las membranas que están adheridas no permiten la migración lateral de agua. Entonces, eso quiere decir, si tiene alguna falla en la membrana, algo que pasó despercebido en el momento del hormigonaje,
la agua se puede filtrar, pero no se puede caminar entre la estructura y la membrana, la impermeabilización. Eso vas eso es la ventaja de eso es que lo reparo es muy fácil, es muy puntual. Donde se observa la humedad es donde hay una falla en la impermeabilización. Al contrario, cuando no tenemos ese tipo de adherencia, si hay una migración, si hay un ingreso de agua, la agua se puede movimentar hasta que encuentre una abertura, una falla en el hormigón y ahí vas a infiltrar. Entonces, no es posible saber la origen de la filtración. Y durabilidad. Cuando una membrana hace parte de la estructura, la vida útil de la estructura también es mayor, porque no va a permitir que la estructura, el hormigón tenga contacto con la agua, con la humedad y todo. Entonces, aumenta esta durabilidad. Los tipos de adherencia que tenemos en el mercado para las membranas de preaplicación. La adhesión química es una adhesión que hay una reacción de la membrana, del adhesivo presente en no compuesto de la membrana, con lo hormigón fresco que es lanzado, que es vertido sobre ella, y se forma una adherencia química, una adherencia que no se que es como un velcro que no vas a soltar con el tiempo. La adherencia mecánica es una adherencia que es permitida por las fibras, por un geotecio que esté presente, que hace parte de la composición de la membrana, pero es una adherencia que es más, ¿cómo digo eso en español? No sé si es claro, pero más pobre, más sencilla. Entonces, no soporta tanto la migración lateral de agua y también se puede soltar con movimiento del terreno. Y las membranas que no son adheridas, las membranas flotantes, que son como las membranas de PVC, que se quedan totalmente desprendidas de la estructura. Entonces, esos son los tres tipos que tenemos hoy en el mercado. ¿Y por qué la impermeabilización se debe quedar adherida a la estructura? Las membranas que no son adheridas, para reforzar, fican flotantes, son afectadas por el movimiento del terreno, entonces si pierde la impermeabilización, si hay movimiento, asentamiento del terreno. Mira, en esta fotografía podemos ver un caso de un asentamiento del terreno, de la base de la impermeabilización, donde se fue instalada, y si hay una impermeabilización en esta fase, en este momento se perdió. Permiten la migración de agua, entonces, si hay fallas, la agua va a poder caminar hasta que encuentre una falla en el hormigón, y lo reparo es más difícil y más costoso. Lo reparo vas a hacer comúnmente con inyecciones de resinas de poliuretano, pero la resina pasa a ser la impermeabilización principal, porque hay que inyectar hasta que la resina encontre la falla en la membrana. Eso puede ser por una área muy grande. Entonces, las membranas que son totalmente adheridas aíslan la estructura del agua y de los contaminantes del terreno, no permiten la migración de agua, y si hay una falla, como en este punto blanco acá, la umidad va a ser puntual. Entonces, el reparo es más fácil y más rápido y menos costoso. Hay que hacer una inyección donde se ve la humedad. Los factores claves para éxito en una impermeabilización bajo tierra son muchos, pero los principales es diseño, elección del sistema y aplicación. No se puede tener un buen resultado con una excelente membrana, un excelente material, si la aplicación no es bien hecha. Y si los detalles previstos en el diseño también no son pensados para la realidad del proyecto. Entonces, los tres factores son esenciales para
garantizar una impermeabilización segura y robusta. La continuidad de la impermeabilización es muy importante, la continuidad y los detalles, las terminaciones, eso es muy importante para tener performance y durabilidad de la impermeabilización. Entonces, todo el detallado, todos los detalles hay que ser de fácil aplicación, de fácil instalación, sencillos, pero robustos, pero para que não permitam o ingresso de água em uns pontos que são mais frágeis. Las tecnologías disponibles en el mercado, vamos a hablar de la membrana que se queda adherida. Es una membrana de HDPE, que es preaplicada, esa membrana blanca, es aplicada, instalada sobre una base, sobre una losa de hormigón pobre, y que se queda como flotante de ese hormigón. Solo necesita de esta base para que haga una instalación inicial. Es un sistema prefabricado y hay un adhesivo especial, una capa de adhesivo especial sobre la membrana de HDPE que se activa solamente con la presencia de hormigón fresco que es vertido sobre ella. No se activa con agua, no se activa con suciedad o con cualquier otro elemento, solo se activa con la presencia del hormigón fresco. No depende del curado para que pueda reaccionar. La ventaja es que se queda 100% adherido a la estructura, entonces no permite migraciones laterales de agua. Extremadamente resistente a ataques químicos como lo HDPE, es un material muy robusto, muy potente, entonces no permite ataque químico. No vas a tener variación, no vas a ser afectado por variaciones de presión hidrostática. Entonces, si hoy tenemos una presión, una presencia de agua de la napa freática que está más bajo y al fin de día esa presión está un poco más alta, eso no es un problema que afecta la membrana. Y por se quedar 100% adherida, no es las localizaciones de las fallas, si hay fallas, es puntual y de corrección muy fácil. Algunas de las propiedades físicas de las membranas que están disponibles en ese tipo de impermeabilización preaplicada y 100% adherida. Hay algunos tipos, algunas categorías para zonas con más o menos presión. Entonces, la resistencia a presión hidrostática es de 70 metros de columna d'água, para todos los tipos que estoy a mostrar acá. Tienen una alta resistencia a punción, entonces varía de 1000 newtons hasta 600, depende de lo que requiere el proyecto para elegir lo tipo de membrana. Elongación de 500% hasta 300, entonces vas a acompañar grietas y movimientos de la estructura sin romper. Adhesión al hormigón de 1750 newtons por metro hasta 700 y es de aplicación en frío. Los solapes, los translapes son también autoadhesivos, no necesita equipamientos de calentación para hacer los detalles. Ahora hablando de las membranas de post-aplicación, de la membrana de post-aplicación, lo que tiene disponible de alta tecnología en el mercado es una membrana autoadhesiva de bajo espesor, tiene 1.5 milímetros de espesor, pero es compuesta de calcio, betún y es estructurada con películas entrelazadas de HDPE también. Entonces, tiene la tecnología de HDPE que es robusto, que es resistente a migración, que es resistente a agua, que no es permeable, que tiene poca permeabilidad y también que aísla la estructura contra los gases. Normalmente es utilizada para aplicación vertical en las fundaciones, en muros, cuando se tiene acceso por fuera, cuando no se puede poner la membrana de preaplicación, pero también puede ser utilizada en combinación con las membranas de preaplicación en otros detalles.
Acá tenemos las propiedades físicas básicas de esta membrana. Tienen una resistencia a presión hidrostática de 60 metros de columna d'água, es muy resistente, y absorción de agua menor de que 0.1%. La elongación hasta la falla es de 300%, entonces es una membrana que es muy flexible. Esses dos tipos, la membrana de preaplicación y la de postaplicación, hace parte del tipo A, según la norma BS. Los morteros impermeables también de base de cemento también hace parte del tipo A. Van a formar una película y hay opciones de los rígidos, que son básicamente una mezcla de polvo y agua, y los flexibles, que son una mezcla de polvo con resinas poliméricas. Y los flexibles tienen capacidad de punteo de grietas. Las ventajas de los morteros impermeables de base de cemento, que son de fácil aplicación, aplicación manual, ideal para el lado negativo, pero también puede ser aplicado en la cara positiva de la estructura. Se puede utilizar en proyectos de retrofit, en reparos de impermeabilización. Es versátil, entonces se puede aplicar en distintos tipos de sustratos. Se adere también a estructura, tiene una alta fuerza de adherencia y hay una amplia gama de aplicaciones. Entonces, para los muros, para pisos también, en contacto con el agua. Y las desventajas es que requiere un preparo más minucioso del sustrato y puede permitir la presencia de vapores, porque no es impermeable a los vapores. Y si tienen un movimiento muy grande de la estructura, hay riesgo de grietas. Y lo tipo B, que son los hormigones impermeables, hay normativas que hablan sobre los diseños de la estructura para que se tenga un hormigón de alta o ultra alto desempeño. Hay que tener una mezcla de hormigón de alta densidad con baja relación de agua-cemento. Y puede-se obtener eso con refuerzo de fijaje, con la presencia de cristalizantes, con utilización de cristalizantes como aditivos integrales, hidrofugantes, y también hay que tener una preocupación, un cuidado muy grande con las juntas de hormigonaje para tener ahí water stops como barras hidrofílicas para esas juntas, o también instalación de mangueiras que permiten, una instalación previa de mangueiras que pueden permitir con más facilidad la inyección de resinas posteriormente en las juntas, que son los puntos que son más frágiles. Los sistemas de drenaje, que son de lo tipo C, hay que ser previsto en proyecto. Necesitan puntos de descargas, entonces, de descarga de esta agua, hay que ser conectado con la red de captación de agua del proyecto de la calle. Y puede también requerir, yo no sé cómo es en Chile, pero acá en Brasil no se puede tener una drenaje permanente en muchas zonas, en muchas regiones, no se puede tener un rebarro permanente una coleta permanente de agua, del terreno, que eso afecta lo entorno, es un problema que puede afectar la estructura de las edificaciones del entorno, entonces no se puede tener eso permanentemente, hay que tener una aprobación. Entonces es un sistema paliativo, vamos decir así, pero dependiendo de las condiciones del terreno y del proyecto, puede funcionar bien. Hay que tener espacio también en el layout de la garaje, del apartamento, porque puede ser que quiera un muro para tamponar la canaleta de captación de agua. Esto está en los
detalles. Para garantizar una impermeabilización de fundaciones que sea exitosa, que no permita el ingreso de agua, lo ideal es que la impermeabilización, todas las membranas que se utilizan en el proyecto sean compatibles entre sí y que sean continuas. Entonces, si tengo una membrana como esta de HDPE instalada en la losa, lo ideal es que se instale también en los muros, pero hay que tener un contramuro acá de hormigón fresco para que se active el adhesivo y tenga la adherencia con la membrana. Si no es posible, puede tener una aplicación también con la membrana de post-aplicación y que esté conectada con la membrana de pre-aplicación. Entonces, los detalles de conexión son muy importantes y muy valiosos para obtener los sucesos de esa impermeabilización. Acá, en estos detalles, podemos ver que en este primero hay una conexión de la impermeabilización de la losa con las paredes, con los muros, con la membrana de pre-aplicación. Hay que tener el muro de hormigón fresco enfrente a la membrana. Entonces, acá tenemos un envelopamiento completo. 100%, la estrutura está 100% envelopada. No hay como tener ingresos de agua, a no ser que haya una falla en la impermeabilización. Pero ahí se puede corregir con facilidad. Si no, perdón. Si no hay como tener la pré-aplicación, la membrana de pré-aplicación en todo, se puede hacer en la base, en la losa, y si hay acceso por fuera, por afuera, se puede tener la impermeabilización con la membrana de post-aplicación conectada con la membrana de pré-aplicación. Y hay una continuidad entre los elementos como si fueran solo uno. También no van a permitir el ingreso de agua. Si hay una desconexión, si no se puede hacer algo que sea continuo, es un punto fallo, es un punto que hay que tener más atención para reparos posteriores también. Los bloques de fundación, las piletas, es importante tener todo protegido y para que eso sea posible, es muy importante que eso esté en el proyecto desde el principio. Entonces, si el proyecto de impermeabilización es pensado desde el concepto de la edificación del proyecto como un todo, es posible prever que la impermeabilización sea hecha, sea instalada en todo. Si es algo que empieza después de la estructura, de la construcción de la estructura ya está lista, los bloques ya están listos, ya están hormigonados y solo las losas no están, los bloques van a ser un punto que se puede filtrar la agua. Hay como proteger, pero la protección no va a ser 100%. Puede tener acá o uso de aditivos como cristalizantes, como reductores de permeabilidad, pero la barreira física solo se puede aplicar, solo se puede instalar en los bloques si es pensada desde el principio, antes de la hormigonaje. Esta es una membrana de pré-aplicación, en el primer detalle. En lo segundo, es una mezcla para ilustrar la combinación de la pré-aplicación con la post-aplicación. Eso, si es pensado desde el principio, se puede adaptar a todos los tipos de detalles que tienen en el proyecto. No sé cómo es en español, los pozos de los ascensores, de captación de agua también se puede tener todo envelopado, las vigas, en todos los elementos estructurales se puede hacerlo envelopamiento con este tipo de membrana, pero se tiene que pensar desde el principio. Hablando un poco de instalación, lo que tiene que llevar en cuenta es que siempre es importante tener, es fundamental, yo diría, tener un aplicador que sea capacitado, un aplicador que sea entrenado por lo fabricante para que sea experto en impermeabilización bajo losa, con ese tipo de
de tecnología, para que haga los detalles de acuerdo con que lo fabricante pede, de acuerdo con lo que lo diseño pide, y hay todo un trabajo de cuidado de pré-instalación, diría, como la almacenaje de los materiales, hay que tener en cuenta que tiene que ser almacenado en locales protegidos de la humedad. Las condiciones del sustrato es clave para tener una impermeabilización bien hecha, los detalles también. Uso de desmoldeantes, quando hablamos de la impermeabilización post-aplicada, los desmoldeantes base algunos tipos de óleos pueden afectar lo adhesivo de las membranas. Los espaciadores de hierros que se utilizan en las fundaciones, hay que tener un rebajo del nivel de la napa freática por la fase de la instalación. No puede tener presencia de agua para que se pueda hacer todos los detalles de la manera correcta. Hay que tener mucha atención con las instalaciones eléctricas y de tubulaciones para que estén listas en el local, para que estén de una manera que se pueda hacer los detalles de las terminaciones alrededor de ese tipo de instalación. Los encofrados, las cimbras también, y vertido del hormigón y las reparaciones. Los tipos de reparaciones, hay procedimientos para hacer cuando se necesita, y voy a hablar un poco de lo que se tiene que tener atención. Entonces, los sustrato horizontal, hablando de la impermeabilización preaplicada con la membrana de HDPE, hay que tener una base que sea lisa, que sea monolítica, y que no tenga ese tipo de aberturas o huecos o puntas también que puedan dañar la membrana por una punción o algo así. Ese es lo que sería lo ideal, un substrato ya reparado, que esté más liso, más polido. Acá también un ejemplo de un buen sustrato. Limpieza, hay que sacar todas las suciedades, las piedras, cualquier elemento que pueda dañar la membrana. Si alguien pisa en la membrana y hay una punta, puede dañar dañar la membrana y necesitar de un reparo. Los sustratos verticales son de distintos tipos, hay con columnas mecánicas, hay con planchas de madera, hay con estacas, con tipos de estructura de las paredes. Entonces, dependiendo del tipo, hay que tener los cuidados. Ejemplo, este tipo de sustrato con plancha de madera y columnas metálicas, si tiene espacios mayores que 12 milímetros, hay que tener un panel, o puede ser un panel de drenaje para que se quede monolítico, para que se quede liso, y la membrana se instale y se quede bien apoyada en la parte vertical, para que tenga, de hecho, la adherencia y en el momento del almigonaje se quede en el lugar, porque si está muy solta, si no está bien adherida, si no está bien como apoyada en el sustrato, se puede romper con el peso del hormigón. Entonces, acá es una instalación, se puede ver que hay esos negros son paneles de drenaje, la membrana en instalación hacen un soporte, ella se queda solta de lo panel de drenaje, pero hay que hacer algunas fixaciones para que se quede en el lugar hasta que se hormigone. Hay hierros acá que atravesan la membrana, eso para estructurar lo contramuro que vas a hacer hecho en frente de la membrana, y en cada uno de esos elementos que traspasan, que furan la membrana, hay que hacer un detalle. Este negro es la membrana líquida de detallamiento, de detalles, que es necesario para sellar todos esos elementos de que
não pueda ingresar água por aí, que é um ponto frágil, um ponto que quanto mais pontos que atravessam a membrana temos mais pontos vulneráveis ao ingresso de água. Então, há que fazer bem os detalhes, os sellos para impedir esse ingresso. Acá um exemplo de substrato. Outro exemplo de instalação, que acá já está instalada em la vertical, empiezan la assemblagem de los hierros, de las armaduras. Esse tipo de substrato não é aceitável, então há que poner ou tablas de madeira para fazer uma regularização ou painéis de drenagem, porque se a membrana é instalada acá, diretamente nesse tipo de substrato, no momento da hormigonagem, esses huecos, esses pontos que estão mais baixos no muro, vão permitir que a membrana se rompa, ou não se quede aderido ao hormigão. Então, não é aceitável. Esse tipo também não. Se pode aplicar em estruturas que sejam hechas com esse tipo de estrutura em las paredes, pero há que poner uma madeira, uma tabla, painel de drenagem para que se quede monolítico. Acá, la instalación de los hierros en la parte horizontal, se puede ver que esa membrana es una membrana que tiene 1.2 milímetros de espesor, pero el HDP es muy robusto, no es un material que es frágil. Entonces, se puede caminar por cima, se puede tener el peso de los fierros, pero hay que tener mucho cuidado para que no rasguen la membrana com as pontas, com o tipo de trabalho. Então, é muito importante que todos os equipos que estén trabalhando no projeto tenham conhecimento que esta membrana é uma membrana de impermeabilização e que se há alguma falha em ela, se há algum ponto que se rompeu, há que dizer aos instaladores para que hagam um reparo antes de la hormigonaje. Esa es la manera más fácil, porque después lo reparas solo con inyección. Entonces, si hay algún daño acá en este momento, aún se puede reparar con los propios materiales de la membrana, los detalles, los accesorios. Acá, el proceso de regularización de un sustrato de horizontal, vertical, perdón, con tablas de madera. Las tuberías y elementos pasantes, que sean pilas metálicas, perfiles H, cualquier que sea bloques o pilotos, cualquier elemento que se traspase en la membrana, hay que estar bien reforzado, bien grauteado en lo sustrato para que no se movimente, que no tengan movimiento durante la hormigonaje. Las tuberías y elementos eléctricos, instalaciones eléctricas, no se pueden quedar como están en esta fotografía, porque no hay como hacer un detalle de impermeabilización con cualquier tecnología que sea, que va a garantizar que no tenga ingreso de agua acá. Entonces, hablando de las reparaciones y de las armaduras, essa é uma membrana que se ativa solo com hormigão fresco. Então, se na fase de hormigonagem há derrame de hormigão na fase que aún que está aí como na espera, há que limpar. Se o hormigão aún está fresco, aún está úmido, você pode limpar com água ou se seca, hay que cambiar la membrana, no hay otra manera, porque si hay un derrame de hormigón acá y está seco, esta activación, ese adhesivo ya está activado. Entonces, si hormigona na próxima fase de hormigonaje acá por arriba, vas a tener una película, una separación entre la membrana y la estructura principal. Eso no es lo que queremos. Queremos que la membrana se quede adherida en toda la estructura principal. Entonces, hay que cambiar o hay que limpiar, hay que hacer algo para que el hormigón tenga contacto directo con la membrana.
Entonces, ese tipo de problema, ese tipo de suciedad con hormigón hay que reparar. Ese es un detalle hecho en un elemento de fierro que está pasante a la membrana, que não está bem executado. Pode ver que há partes que são blancas acá, que é a própria membrana. Há um procedimento que tem que fazer a instalação, a aplicação de la membrana líquida hasta 15 centímetros, que ultrapassa 15 centímetros o furo e nas duas faces, tanto na horizontal e na vertical hay que subir hasta que seja possível. Esse tipo de fierro pode dañar a membrana, haciendo punção, e com o peso do hormigón depois, alguém que camine por arriba vai a dañar, então não é permitido. Hay que ter um espaçador, algum elemento acá para apoiar esse erro, de maneira que não funcione a membrana. Isso é um procedimento de reparo. Sacam uma parte que está dañada e fazem um reemplazo de la membrana, garantizando os solapes que se pierde lá, os procedimentos de reparo. Então, acá está hecho. Se utiliza uma tape, uma cinta, para fazer a conexão entre a membrana que já estava instalada e a nova, esse parte de reparação. Há que ter também em conta que tem que ter cuidado com esse tipo de elemento instalado em los solapes, porque mira que está em uma zona de solape entre as membranas e está a forçar os translapes. Então, a posição ideal seria lejos de las zonas de translapes. Acá são elementos que são aceitáveis, pode ser de grout, como esse tipo de que se quedam planos, que se quedam apoiados em uma membrana e não funcionam, não tem pontas que podem dañá-la. Daños como esse se devem inspecionar antes da hormigonagem. La enferradura já está lista, pero hay como reparar. Entonces, hay que hacer una inspección detallada antes de la hormigonaje para que ese tipo de problema sea solucionado antes de la hormigonaje principal. Las cimbras y los apoyos también, esses apoios não se podem quedar diretamente sobre a membrana, ou estén apoiados na envergadura ou em uma tabla de madeira, um apoio que distribua a carga e não permitam a punção. Acá estão os exemplos que se pode ter para que não dañe a membrana. Essas cimbras, esses encofrados, se podem sacar hasta depois que o hormigón tenha um alcance na resistência de ao menos 20 megapascales. Os agentes de curado e desmodeantes, há que ter em conta que não podem conter cera, aceite, silicona, nem pigmentos ou elementos que sejam transferíveis ao concreto, que formem uma película. Então, isso é para as membranas de pós-aplicação. Então, se tem um muro de fundação que vai a ter uma membrana de pós-aplicação e há desmoldante aí que se formou uma película, há que sacar. Se não vai a permitir a aderência do adesivo com a estrutura. Então, o ideal é que se utilize agentes desmoldantes que não sejam transferíveis, que não formem película. No momento da hormigonagem, há que ter em conta que não se pode utilizar esse tipo de eu não sei como se chama isso em espanhol, mas não pode ter pontas que dañem a membrana durante a vibração do hormigón. Alguns pontos de atenção e cuidado. Então, ao apoio de elementos diretamente sobre a membrana, há que ter apoios como uma tabla de madeira ou
que sea un papel más con una espesor más grande también puede ser aceptable. Toda la suciedad acá, eso no afecta, ese tipo de suciedad no afecta el adhesivo, pero las personas pueden caminar acá y tener piedras, puntas que pueden acabar dañando la membrana. Entonces, eso tiene que tener cuidado para que no pase. Los elementos como las tuberías, tienen que estar limpias para que sea hecho los detalles. No se puede hacer un detalle de impermeabilización en un elemento que esté sucio como ese, porque los detalles se van a adherir sobre una suciedad y no sobre el elemento en sí. La base, hay que tener en cuenta que ese tipo de furo, de hueco, hay que reparar antes de la instalación de la membrana. Por más que la membrana no se quede adherida a ese tipo de base, se queda solta, eso puede permitir que en el momento del hormigonaje la membrana no tenga adherencia en los puntos que tiene ese tipo de huecos. Si o substrato é com BGS ou algo que não seja um hormigão pobre, todos os elementos transpassantes hay que estar grauteados e hay que fazer uma base, al menos ao redor desses elementos com concreto. A membrana não se pode quedar assim, tem que estar 100% apoiada ao substrato, porque acá se pode imaginar que no momento do hormigonaje vas a romper a membrana, vamos a ter problema com, não vas a ter aderência ou vas a romper e é um problema. Os apoios das enferraduras, miren que acá não há proteção. Então, são coisas que passam no momento de instalação, que todos têm que estar atentos para que não permitam. Esse tipo de espaçador também não é permitido porque tem puntas apoiadas diretamente sobre a membrana. Acá, durante a primeira etapa de hormigonaje, tuve um derramo e não limpiaram, então toda esta membrana tem que ser reemplazada antes da continuidade da instalação. A membrana permite que seja limpa com água pressurizada, isso se pode fazer, isso não vai dañar a membrana, em verdade é um procedimento que recomendamos para sacar toda a suciedade, todos os elementos que estén sueltos aí antes da hormigonaje, então se pode fazer isso, é recomendável. Mais uma vez, uma escalera sin apoio, acá já fizeram a correção. Atenção com os detalhes, hay que fazer os detalhes de acordo com todos os procedimentos, com os desenhos, e esse não está bem. Los elementos de plumería, todo, si están así, que una parte que vas a quedar sobre lo sustrato y otra parte sobre la membrana, no hay como hacer un detalle de un arremate bien hecho, hay que elevar eso, hay que pensar en ese tipo de compatibilización en el momento del proyecto para evitar problemas como este. Los elementos también transpasantes no se pueden estar sueltos, que se puedan movimentar durante la hormigonaje, porque así pueden dañar los detalles de esta parte que está adherida. No se puede garantizar que acá no se soltará. Acá también se puede ver que o hierro está apoiado diretamente sobre a membrana, sem nenhum tipo de espaçador ou apoio. Las tuberías muy próximas, muy cercas una de otra, hay que tener un espacio al menos de 15 centímetros para que se pueda hacer los detalles, y si no es posible, se puede hacer una caja, algo así de hormigón, y detallar el hormigón alrededor. Muy cuidado con los traslapes, con las sobreposiciones de la membrana, para que se queden 100% em contato uma com a outra, porque acá se pode permitir facilmente o ingresso de água e se perder o conceito da impermeabilização.
Hay uno de los tipos de esta membrana que hay una película de protección que se debe sacar antes de la continuidad. Se instala y se saca, porque si queda esa película transparente acá, no vas a permitir que el hormigón tenga contacto con la membrana y no vas a tener la aderencia que se requiere. Entonces, eso tiene que sacar de todo. Un translape, mire que acá, fíjate que hay una línea que delimita lo que es lo mínimo de translape. Y eso no está siendo respetado acá. Entonces, acá hay que reparar, eso tiene que tener atención. Bien, es esto. Muchas gracias. Si tiene dudas o preguntas, pueden enviar un correo como los procedimientos de ASIMP y estaré encantada en responder, en contestar a todos. Muchas gracias.